Dios te bendiga, voy a hacer el análisis de la clase número 28, análisis de la destrucción de un reino demoníaco. En Lucas capítulo 8, versículo 26 al 39, vemos en el Evangelio que se describe la liberación de un hombre que tenía una legión de demonios. Jesús en toda la liberación interrogó a un demonio que era el demonio líder. Eh, Hay que tener en cuenta y hay que tomar muchos aspectos importantes de esta liberación, y uno de los aspectos más importantes para, para derribar, para destruir un reino demoníaco es identificar el demonio que tiene más alto rango en, en la persona. Hay que anotar también de que una persona puede tener, en una persona pueden estar operando más de un reino demoníaco. ¿Cuánta es la cantidad? No sabemos, pero puede existir la posibilidad de que existan más de un reino demoníaco actuando en ellas. Pero entre esos reinos demoníacos existen uno que tiene mayor autoridad que los otros, y entre ese reino hay un demonio de más alto rango, que es el cual al que se le llama principado. A ese demonio es el que hay que identificar, ya sea porque él mismo lo manifieste o ya sea por el discernimiento o revelación del Espíritu Santo. Cada vez que se interrogue a un demonio, si ellos deciden hablar, no todas las veces lo hacen, no todas las veces quieren cooperar, pero en el caso de que ellos comiencen a hablar, hay que sustentar cada respuesta ante el trono de Dios. Recordemos que ante el trono de Dios ellos no pueden, aunque ellos sean mentirosos, allí en ese lugar no pueden mentir. Y toda la y debemos eh, y debemos operar bajo la autoridad de Cristo. Quiere decir que todo lo que le preguntemos será preguntado con la autoridad de Cristo, quiere decir en el nombre de Jesús, y toda respuesta debe ser sustentada ante el trono de Dios. Quiere decir que nosotros, en ese orden de ideas, se hace una pregunta con la autoridad de Jesús, se debe obtener una respuesta, y esa respuesta debe ser sustentada ante el trono de Dios, para que esa respuesta, si sirve de ayuda, con esas respuestas podemos identificar varias cosas. Podemos identificar cuál es la puerta de entrada de ese demonio, podemos identificar cuál es el derecho legal, podemos identificar qué daños ha hecho en esa persona, podemos identificar cuántos reinos existen en esa persona actuando, qué daños han ocasionado, etcétera. Recordemos que Jesús recibió la autoridad del Padre por el sacrificio que hizo en la cruz. Él ahora mismo está en un lugar de privilegio a la derecha o diestra de Dios Padre, y que esa autoridad Él se la entregó a la iglesia. Quiere decir que nosotros tenemos autoridad sobre los demonios, tenemos autoridad sobre Satanás. Satanás debe ser sujeto el lugar donde Él se encuentra. Debe ser el lugar más cercano que Él se encuentra de nosotros, es debajo de la planta de nuestros pies. Nosotros debemos tener identidad en Jesús. Si nosotros no tenemos identidad, claro que somos hijos de Dios y que nosotros tenemos la autoridad de Él, porque Él nos las delegó, nosotros no podríamos estar aptos para liberar un demonio. Nosotros podemos utilizar y nuestra autoridad para darle autoridad a un demonio que es de alto rango, y que éste sea el que se encargue de expulsar a los demonios que están en una persona. Esto es algo bastante complejo, pero ellos se deben sujetar a las órdenes. Eh, Ellos saben quién está en nosotros, ellos deben reconocer nuestra autoridad. ¿Ok? Nosotros la liberación la podemos hacer en equipo, pero cabe la acotación de que esa liberación debe ser en orden. No todas las personas pueden hablar, las oraciones no deben distraer lo que se está haciendo. La pregunta que
la pregunta que se debe identificar es cuál fue la ofensa que se hizo a, a Dios para lo cual Él tenga autoridad de estar ejerciendo su plan diabólico en una persona. Hay que identificar la puerta de entrada, si fue por maldiciones generacionales, si fue por pecados propios, si fue por un trauma, un accidente, si fue por una maldición enviada o una automaldición, si fue por brujería, si es producto del yugo desigual, si fue por violar un derecho territorial de un demonio, por un pacto que se haya hecho o por falta de perdón. La maldición, recordemos que las maldiciones llegan hasta la tercera y cuarta generación. Quiere decir que nosotros podemos identificar si un antepasado fue el que cometió el pecado y que eso le ha dado derecho legal sobre generación. Al identificar el derecho legal, estamos identificando cuál es la razón que le permite al principado o al demonio estar actuando en una persona. La mayoría de los demonios entran por la puerta de las maldiciones generacionales y también entran en nuestra época de infancia. Nosotros debemos recordarle, claro que ellos lo saben, recordarle a los demonios si la persona ya tiene todos los requisitos claros para poder ser liberada. Uno, que crea que la liberación existe. Dos, que los cristianos pueden poseer demonios. Tres, creer que Jesús pagó por eso. Cuarto, que una persona tiene la autoridad para poder, una autoridad en Dios para poderla liberar. Ella cree en el testimonio del liberador. Entonces esa persona es apta. Nosotros debemos recordarle a las entidades demoníacas cuál fue el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Él se hizo maldición para que nosotros, para que reposara sobre nosotros la bendición. Ya las personas con el sacrificio, al haber aceptado a Jesús como su Señor y único y suficiente Salvador, ellos le pertenecen a Cristo, ya no le pertenecen a las tinieblas. Si ya pidieron, reconocieron los pecados, se arrepintieron, los confesaron, quiere decir que ya el demonio no puede tener derecho legal sobre la persona. El centro de una liberación no es el demonio, el centro de la liberación es Cristo. Cuando la persona peca, le da derecho legal al diablo, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eh, bueno, creo que lo claro es identificar cuáles fueron los pecados cometidos, deben ser confesados, debe haber un arrepentimiento genuino, renunciar a estos pecados y luego, si la persona está en capacidad, para que los demonios que están en ella, actuando en ella, sean expulsados. Bueno, creo que eso es todo. Dios te bendiga.